Para la toma de los pliegues bicipital y tricipital es necesario dar inicio localizando el punto acromiale. Debemos colocar al paciente con sus brazos relajados, palpando el punto de la espina de la escápula en dirección hacia el acromión, reconociendo el punto en la parte superior del acromión en el aspecto más lateral. Luego, localizamos el punto radial en el borde proximal y lateral de la cabeza del radio, palpando la fosa lateral del codo, deslizando el pulgar de quien toma las medidas hacia la cabeza del radio. Posteriormente debemos marcar el punto medio acromiale radiale con el brazo relajado y extendido, localizando el punto equidistante entre el acromiale y radial. Para la toma del pliegue marcamos una cruz en orientación vertical en el lugar más anterior del bíceps, visto desde el lado del punto acromiale radiale, con el sujeto en posición anatómica. De la misma manera, realizamos la marca de una cruz en la misma orientación, pero para la toma del tríceps, posterior al tríceps, colocando al sujeto en la misma posición anatómica. Para la toma del pliegue subescapular, debemos iniciar localizando el punto de referencia. Vamos a dar inicio palpando el ángulo inferior de la escápula. Si este punto es difícil de localizar, se puede pedir al paciente que, de manera lenta, se toque la espalda con la mano derecha. De esta manera, su localización u observación será un poco más fácil para el especialista. Luego, se debe marcar una línea lateral y oblicua a 2 centímetros desde el punto subescapular, en un ángulo de 45 grados. Para esto, se puede hacer uso de una cinta métrica que ayudará a medir con más precisión los 2 centímetros. Punto del pliegue pectoral. Marcar una cruz con orientación hacia el pezón a 1 centímetro en la parte superior de la axila. Punto del pliegue de la cresta ilíaca. Ubicar la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Ubicar el borde más lateral de la cresta ilíaca y marcar el punto iliocrestal, palpando desde atrás del sujeto, haciendo presión y deslizando el dedo hacia arriba. Marcar una cruz con orientación oblicua sobre el centro del pliegue de piel que se levanta. Punto del pliegue supraespinal. Localizar y marcar el punto ilioespinal palpando el aspecto superior del ilión y desplazándose hacia la punta de la cresta ilíaca anterosuperior. Puede pedirle al evaluado que levante el talón y rote levemente la cadera para localizar con facilidad el punto. Trazar una línea desde el punto ilioespinal al borde anterior de la axila. Trazar una línea horizontal a nivel del punto iliocrestal. Finalmente, marcar el sitio del pliegue con una cruz con orientación oblicua en el punto de intersección. Punto del pliegue abdominal. Marcar una cruz con orientación vertical a 5 centímetros a la derecha desde el centro del ombligo. Punto del pliegue del muslo anterior. Solicitar al paciente que se siente en el banco antropométrico. Determinar la distancia media entre el pliegue inguinal y la superficie anterior de la rótula. El pliegue inguinal se localiza en el ángulo del tronco y el muslo. Marcar una cruz con orientación vertical en el punto medio. Punto del pliegue de la pantorrilla. Solicitar al paciente que suba la pierna en el banco antropométrico. Determinar el punto de máximo perímetro de la pantorrilla. Marcar una cruz con orientación vertical el aspecto medial de la pantorrilla. Verificar que todas las marcaciones se hayan efectuado y proceder a la toma de los pliegues. Medir el pliegue tomando un pellizco en el punto de marcación con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, manteniendo el caliper en la mano derecha. Elevar una doble capa de piel y su tejido adiposo subyacente en la zona señalada, efectuando una pequeña tracción hacia afuera para que se forme bien el pliegue y queden ambos lados paralelos. Ubicar el caliper a 1 centímetro de los dedos y a 90 centímetros de la superficie del sitio del pliegue y registrar la medición en milímetros 2 segundos después de aplicar toda la presión.
Método de Jackson. Representa un método generalizado para estimar la densidad corporal para varones de 18 a 61 años y mujeres de 18 a 55 años. Se emplea la fórmula mostrada en la imagen. Sin embargo, cabe recalcar que los pliegues requeridos para aplicar la fórmula varían según el sexo. En varones, los pliegues empleados son muslo, pecho y abdomen, y en mujeres son los pliegues de muslo, tríceps y cresta ilíaca. En nuestro caso, empleamos la fórmula con los pliegues para mujeres y la suma de estos fue de 49. Luego, al aplicar la ecuación, se determinó que la densidad corporal fue de 1,0529 mediante el método de Jackson. Otra manera para poder determinar la densidad corporal es por medio de Durning. Durning nos da dos fórmulas, la cual una es utilizando dos pliegues, el tricipital y el subescapular, y la otra utilizando 4 pliegues, el bicipital, el tricipital, el subescapular y el de la cresta ilíaca. Con los datos obtenidos anteriormente en la medición de la paciente, se reemplazó ambas fórmulas, obteniendo en la de 2 pliegues 1.0491 y en la de 4 pliegues 1.0381. Que comparando con la fórmula y el método utilizado anterior, el de Jackson, la que más se asemeja es la de 2 pliegues. Sin embargo, para tener un valor más real, se recomienda sacar un promedio de las 3 fórmulas ya realizadas y utilizar ese promedio como valor de densidad corporal. Para determinar el porcentaje de grasa, se utilizaron las fórmulas de Siri y de Brose. Para el primer escenario únicamente se necesitó dividir 4.95 para la densidad corporal obtenida previamente, y ese valor se le restó 4.50, obteniendo un resultado de 22.92%. Y para la fórmula de Brose únicamente se requirió dividir 457 para la misma densidad corporal, y este resultado se le restó 414, obteniendo un valor final de 22.62%. Se procedió a sacar un promedio de las dos respuestas, obteniendo un valor de 22.77%. Y como nuestra paciente tiene un peso aproximado de 45.96 kilogramos, ese peso representaría su 100% de peso total. Y este 22.77% de grasa implicaría que nuestra paciente tiene aproximadamente 10.47 kilogramos de masa grasa.